Bueno, buenas noches a todas y a todos. Es un gusto recibir en nuestra sanga a la doctora Catalina Acosta y a Delio Aparicio de Colombia. Ellos trabajan en un grupo que se llama Montaña del Silencio, que está en Medellín, y desde hace muchos años practican especialmente con Andrea Castillo. Catalina ha hecho cursos con Gil Fronsdale y algunos otros maestros. Así que es un honor y un privilegio recibirlos a los dos y les doy la palabra. Muchas gracias. Hola. Bueno, no sé si Ricardo se puede, si Delio se va a poder conectar o no. Por aquí estoy tratando de contactarlo porque está en un viaje un poco complejo. Vamos, ¿les parece si hacemos entonces una meditación inicial y luego una charla más o menos cortita y un intercambio? ¿Listo? Pongámonos en una posición confortable, pero que nos permita estar atentos, que no nos quedemos tan fácilmente dormidos, aunque comprendo que es viernes, que son las 7 de la noche. Vamos a tomar unas respiraciones profundas, como que nos permitan llegar otra vez, llegar al cuerpo. Enterarnos de que está el cuerpo aquí con nosotros, ha estado todo el día debajo de nuestra cabeza, aunque no lo hubiéramos notado mucho. Y tratamos de volver a conectarnos con él a través de la respiración. Volvemos a habitar el cuerpo con sus dolores, con las molestias, con el calor, con el frío, con el sudor. Nos damos cuenta del tono de los músculos. Si hay algún grupo muscular que nos demos cuenta que esté específicamente contraído, pues intentamos relajar. Por ejemplo, los músculos de la expresión facial, los párpados, la carita. A veces uno no es capaz de relajar, pero yo lo que hago es imaginarme que relajo, imaginarme que se relajan. Podemos hacer cambios deliberados también a nuestro patrón respiratorio, como tratando de que la respiración sea un poco más cómoda, un poco más placentera, que estemos más confortables respirando. No importa si es hondo o no.
Nuestra instrucción básica es prestar atención a la respiración. De no ser que haya algo más llamativo. Y cuando aparece algo más llamativo, como una sensación, un pensamiento, una emoción, entonces desviamos la atención un momentito y contemplamos eso. Como que nos damos cuenta de eso otro. Y luego, después de entender que está ahí, aceptar que está ahí, sentirlo, entonces volvemos de nuevo a la respiración. Y la mente pues se nos va a ir muchas veces y tantas veces como nos demos cuenta de que la mente se fue con cariño, con amabilidad, le volvemos a invitar a estar en el momento presente. Cuando hayamos aquietado un poquito nuestra mente y nos demos cuenta de que estamos acá, de que estamos en el cuerpo, estamos respirando. También es saludable darse cuenta si hay alguna emoción, algún estado de ánimo latente por ahí que necesite ser reconocido o traído a la conciencia, como entender cómo estamos, cómo nos sentimos y entender cómo se siente nuestro estado de ánimo. Podemos estar cansados o alegres o tristes o decepcionados o impacientes, cualquiera que sea nuestro estado de ánimo, como darnos cuenta de que está ahí, darle el espacio para estar, respirar desde ahí.
Y una vez estamos en el cuerpo, la mente más aquietada, nos damos cuenta de nuestras emociones, sutiles o fuertes. Entramos en contacto con eso, con nuestra respiración. También valdría la pena ver como qué velocidad tiene, qué tono tiene nuestro pensamiento en este momento, cómo llegó, cómo va la mente, el pensamiento, esa voz que nos habla, si habla rápido, despacio, si es imperativa, si es dulce, si está calladita o si está muy habladora. Ver, darle un vistacito a esa mente que piensa y darnos cuenta de su actividad. Ahora les voy a entregar unas palabras solo para que hagamos el ejercicio cognitivo y emocional de sentir esas palabras y experimentar qué pasa en el cuerpo y qué pasa en nuestra respiración cuando escuchamos estas palabras. Pureza, isla, refugio, puerto, luna, seguro, gozo, dicha, exquisito, inmortal, sutil, paz.
Lo que no tiene superficie. Lo que no tiene forma. Lo que no tiene residuo ni mancha. Lo atemporal. Lo que no decae. En donde no hay aflicción. Lo último. Nos damos cuenta de qué pasó, de qué produjeron esas palabras, su impacto en el cuerpo y en la mente. Sensaciones placenteras o displacenteras. Pero tratamos de que de que no se nos escape el cuerpo, de no separarnos del cuerpo, de estar presentes para las sensaciones del cuerpo, instante tras instante. Buenas noches, me llamo Catalina, me alegra mucho conocerlos, me alegra mucho estar con ustedes esta noche, qué bueno que estén. Por ahí vi que llegó Delio también, no sé qué se hizo, Sandra está aquí también, sí. Bueno, el tema que nos convoca esta noche no es nada más ni nada menos que el tema del despertar en el budismo. Light, frugal, casual. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En algún momento diste un cierre? Porque yo te juro que no sé si me fui a otro planeta o...
Y hubo una campanita, ¿la escuchaste o no? ¿O No, no no, no fue? escuché nada, estaba en otra. O sea, estaba muy, muy concentrado. Por eso te quería preguntar, porque cuando empezaste buenas noches, yo ahí quedé como, oh, wow. Yo no sé, ¿ustedes escucharon la campanita? ¿Ricardo la escuchó o no? Sí. No, no, no lo veo como algo malo, no, no, no lo digo como algo malo, lo digo como que estaba muy concentrado, la verdad. Y estaba ahí. Sandra por ahí. Estaba- Bueno, Gracias, muchas gracias. las palabras que les dije en la meditación es como una colección de palabras con las que se ha definido, se ha tratado, se ha intentado hacer referencia al despertar o al nirvana en la tradición Theravada, más precisamente en el canon Pali. Faltaron algunas que son un poquito raras, por eso no las dije, porque de pronto no son como tan meditables, eh, pero es una colección como de las imágenes que se relacionan con el nirvana en el canon Pali. Em, Esta charla yo la había preparado hace tiempos para la celebración. Nosotros en la tradición del Zen celebramos el Hana Matsuri en los primeros días de diciembre y es como la celebración del despertar del Buda. Entonces, como es tan difícil em, referirse al despertar, sobre todo por personas que no saben qué es eso, como yo, entonces yo preferí ver qué había desde la poesía, que me parece como una forma un poquito más humana de expresar o de hablar de este tema, de acercarse a este tema del despertar. Yo prendo una lucecita aquí. Antes porque mi idea es que leamos 2 o 3 poemas y pues los podemos comentar entre todos, a ver qué surge de ahí, qué es lo que nos dicen, si es que nos dicen algo. Y, pero yo quisiera decirles 2 cositas introductorias, porque los poemas, el canon Pali, el canon de la tradición Theravada, es muy poético. Hay cientos y cientos de poemas, hay secciones enteras de poemas, libros de poemas enteros, como el Dhammapada o el libro de los ochos, o el libro de las Terigatas, que son unas monjas, que es una colección de poemas y es la única colección de poemas de mujeres que hace parte de un texto canónico en una de las religiones mayores en el mundo, por ejemplo, el libro de las Terigatas, que son los poemas de las monjas de la orden de Mahapajapati o de la monja Pajapati, que era la madre del Buda, realmente era la madre de Ananda y era la madre de crianza del Buda Sakyamuni, la hermana pues de su mamá, pues porque su mamá se murió cuando Sakyamuni nació. Según dice pues la partecita de la historia que podemos ver a través de los sutras, porque el Buda Sakyamuni no era muy autobiográfico, no se refería mucho a sí mismo, entonces es difícil saber su historia desde el canon. Listo. Entonces, lo que les quería decir es que el fuego es una de las imágenes que se usaba en la tradición Theravada para referirse al nirvana, pero no representaba para la tradición védica o brahmánica, que es el contexto religioso y cultural en el que nació el Buda Sakyamuni. Para ellos el fuego no es lo mismo que lo que es el fuego ahora para nosotros. Entonces, para ellos el fuego era como el origen de todo, incluso del agua, y el fuego para ellos nunca se muere, sino que la extinción o cuando el fuego abandona una brasa, o por ejemplo un leño de madera, cuando el fuego abandona el leño, el fuego pasa a un estado latente
Es como actualmente podríamos referirnos a la segunda ley de la termodinámica, donde la energía no se destruye, sino que se transforma, más o menos lo explicaríamos actualmente así. Ellos tenían esa misma concepción, pero eh, era un poquito más como intuitivo. Entonces, para ellos extinguir un fuego no quiere decir que el fuego frum, se apagó, no. Y el nirvana, la forma como se usa el fuego es, Sandrita, ya leí el mensaje, que tiene el internet lento. La forma en que ellos se refieren al fuego es, el fuego abandona a la madera, el fuego se extingue, así es como lo dicen, para hablar, para referirse al nirvana. El fuego abandona pues como su sustrato y queda en un estado latente de la existencia, de su existencia. Hay otra de las imágenes en la tradición del Zen, que es la luna. Y la tradición del Zen es súper rica en poesía, en parte porque pues, se untó un poquito también de el taoísmo y se pasó por China. Es como si lo que salió de India dio la vuelta por China y ahí había un montón de religiones y un montón de prácticas y luego por Corea llegó a Japón y Japón y China son países o culturas en donde la estética es muy, muy grande y es mucho más importante que en la India o por lo menos distinta. Entonces son culturas en donde hay un despliegue estético y un despliegue de imágenes y de poética enorme. El Zen, por ejemplo, es una tradición más poética, más estética, donde hay menos listas, como las listas de nosotros, hay menos explicaciones y más poesía, o sea, hay más como un je ne sais quoi que está ahí y que uno, y si no se la pilló, se lo perdió, porque nadie le va a explicar que los 5 agregados, ni que los 7 factores del despertar, ni que las 4 nobles verdades, ni nada. O sea, si usted no se pilló que la rana se saltó al estanque, no se lo pilló. No, nadie se va a devolver a explicárselo. Entonces, ahí hay una cosa, como ellos hablan de que la enseñanza se transmite de chin a chin, o sea, de corazón a corazón. Realmente no creo que un Bodhidharma ni que Dogen se le hubieran medido a esto online por la pandemia, pero, pero entonces en ellos la metáfora del despertar es la luna llena. Y es una metáfora o una imagen o un símbolo, porque es algo que está ahí, que está ahí, pues desde nosotros desde la Tierra lo vemos ahí, y está ahí, a veces está opacado por las nubes, pero las nubes pasan y la cosa sigue ahí. Eso nos da como, pues a mí me hace pensar como en el bombillo que está cubierto, hay otra de las imágenes más contemporánea, que es un bombillo que está encendido, pero le pusieron muchas cinticas de esas cintas, no sé cómo le dicen en Uruguay ustedes, aquí en Colombia le decimos cinta aislante y es para aislar la electricidad en un cable, entonces es una cinta negra. Sí. Entonces, hazte de cuenta que el bombillo está prendido, pero está cubierto de trocitos de cinta. Y el despertar es como quitar trocitos de cinta y empezar a ver que la luz empieza a brillar por los huequitos, por las endijas entre un trocito de cinta y el otro trocito de cinta. Entonces es como un pelar, es como pelar. Es una de las imágenes que pues para mí es muy, muy maravillosa porque no es algo que no tenemos. Es algo que está ahí y que necesitamos despejar, descubrir. Empecemos. En Japón y en India se usaba el poema del despertar
cuando las personas consideraban, ellas y sus maestros, que tenían un despertar o que habían alcanzado el despertar, escribían un poema que era el poema del despertar. Y en Japón, no sé si en India también se usa el poema de la muerte, que es el parinirvana, que es como el despertar definitivo, porque el nirvana se considera como un despertar, pero todavía queda como las cenizas calientes. Se fue el fuego se extinguió, pero están las cenizas calientes, y se refiere a esas cenizas calientes porque se supone que la persona tuvo un despertar, pero sigue teniendo cuerpo, sigue estando expuesta a deseos, sigue habiendo algún rastro de lo que lo apegó o lo unió a este mundo, que es su yo, su sentido del yo. Y el parinirvana es como el despertar final, donde se extingue completamente el cuerpo, y entonces ya no hay como chance de que se pegue de una cosa llamada los 5 agregados. Ay, yo no sé si estoy demasiado, si ustedes me están entendiendo, si estoy demasiado ñoña, pero los 5 agregados son como 5 formas en las que creemos que existe el yo. O sea, como 5 trampas que son la apariencia, o sea, esto que estamos viendo en la imagen de lo que vemos en el espejo, la forma es una, el cuerpo, pues, la forma, la apariencia es una, ahí no está el yo. Las sensaciones, las percepciones, la conciencia, o sea, son como unas cascaritas y trampitas donde creemos que habita el yo y lo que interpretamos como el sentido de sí mismo. Entonces, la persona que tiene el primer de los despertares, que es el nirvana, pues sí, despertó, pero sigue ahí su cuerpo y hay un buen chance, como quien dice, sí, pero espere, verá, más bien espérese. Entonces, cuando se iban a morir, escribían el haiku o el poema de la muerte, del parinirvana. Hay un poema del despertar de Ryokan. Yo no sé si saben quién era Ryokan, le decían el gran tonto, él se decía a sí mismo el gran tonto. Era un monje mendicante japonés. Y dice así: en la noche silenciosa, junto a la ventana abierta, envuelto en hábitos de monje, me siento en meditación. Ombligo y narices en línea recta, orejas pareadas con la cuesta de los hombros. Orejas pareadas con la cuesta de los hombros. La ventana se aclara. Se eleva la luna. La lluvia ha cesado, pero hay gotas que continúan cayendo. Maravilloso el espíritu de este momento. Distante, vasto, conocido solo por mí. Bueno, hasta ahí. Fin del poema. Otra vez. Ryokan. Esto es como en el siglo, yo no sé cuál, en Japón, hace harto. En la noche silenciosa, junto a la ventana vacía. Otras formas de traducirlo es la ventana vacante o la ventana abierta. En la noche silenciosa, un monje, una choza, vivía, todavía la choza existe, es una chocita como de 4x4, como de 4x4 metros, ahí vivía. En la noche silenciosa, junto a la ventana vacante, envuelto en hábitos de monje, me siento en meditación, un hombre solo, solito, envuelto en un hábito que ellos mismos cosen su hábito. Ombligo y narices en línea recta. Paréntesis, eso es una cita a Dogen, uno de las instrucciones para practicar Zazen, o sea, meditación sentado de Dogen, dice, alinee sus orejas con los hombros y la nariz con su ombligo. Entonces él dice, ombligo y narices en línea recta, orejas pareadas con la cuesta de los hombros. La ventana se aclara, se eleva la luna, es una metáfora del despertar. La lluvia ha cesado, pero aún gotea, o sea, en la tradición nuestra, la Theravada, hay 4 estadios del despertar. El 1 es cuando se superó
o cuando se alcanzó la virtud, o sea, cuando uno ya no hace daño ni con la palabra ni con la acción. El segundo estado es se llama, el uno se llama el que entra en la corriente, luego el que retorna una sola vez, luego el que no retorna y luego el despierto o el arhat. Entonces, los dos estados siguientes son estadios el primero es la conquista de la ética y los otros dos se definen por estadios de concentración. Entonces aquí Ryokan, es que me parece tan bello, dice, sí, se eleva la luna. O sea, estoy viendo esto, estoy como, sí, ahí voy, pero estaba lloviendo. Y él usa la metáfora de la lluvia o el símbolo o la imagen de la lluvia porque la lluvia es un fenómeno climático que es transitorio. No llueve por siempre y no escampa por siempre. Todavía quedan gotitas, como sí, ahí hay 5 agregados, posiblemente yo todavía tengo apego a algún sentido del yo o de mí. Entonces la luna se eleva, pero aún gotea. La diferencia entre esos poemas del Japón y los indios es que los indios dicen, yo soy Buda. En cambio, los japoneses son como más humildes, dicen, pero todavía hay goticas. Sí se elevó la luna, pero hay goticas cayendo. Y luego hay una descripción del despertar que dice, maravilloso el espíritu de este momento, distante, vasto, conocido solo por mí. Entonces es algo como muy íntimo, muy completo. No se sabe si hay forma de compartirlo, esto solo lo conozco yo y es la misma sensación que nos dice el canon que tuvo Sakyamuni cuando dijo, yo esto no lo puedo compartir porque nadie lo va a entender. Y hay una leyenda que dice que es una deidad la que le dice, mira, compártelo por compasión, por el sufrimiento de todos los seres, compártelo, enséñalo, porque Sakyamuni, el Buda, dijo, no, yo esto no, ¿quién va a entender esto? ¿A quién le voy a enseñar esto? Entonces, es como el mismo sabor del espíritu que acepta presencia de imperfecciones todavía, pero que es un estado de liberación. Ryokan. Vamos a otra, a una de las, Ryokan es el Zen, Japón, vamos a Patakara. Patakara es una de las terigatas, una de las teris, las gatas son los poemas, es una de las teris del libro de los poemas de las terigatas y es el poema del despertar de Patakara. Patakara era una monja, la mayoría de esas monjas, aquí entre nos les cuento que eran del harem de Sakyamuni antes de que fuera el Buda. Y hay unas que eran prostitutas muy adineradas, otras eran mujeres esclavizadas. Algunas le dieron grandes donaciones a la orden del Buda y estuvieron ahí de monjas porque en esa época que a ellas se les fuera el marido de renunciante, era como, bueno, ¿y ahora nosotros qué? ¿Socialmente qué? Quedaron como sin identidad y lo que hicieron fue seguir viviendo con Pajapati, la madre del Buda. Entonces, cuando el Buda, pues la madre de Siddhartha Gautama, cuando él vuelve, ya convertido en Buda, entonces Mahapati, su mamá, le pide y le suplica y por 3 veces, y qué pena que les cuente estas indiscreciones, pero era muy machista. Sakyamuni y todos sus monjes en esa época y todavía en Asia. Entonces Mahapati, Maha es el prefijo grande, pero ella se llamaba Pajapati, su mamá le dijo que ella quería aprender y él dijo no. ¿Por qué? Pues porque es mujer. Ok, otra vez y se lo pidió 3 veces y la última vez estuvo vestida de hábito, con la cabeza rapada y dijo, se lo suplico. Y tuvo que intervenir Ananda para que Sakyamuni dijera, ok, la ordeno como monja. Y estaba con 500 monjas. 500 monjas es como la forma que hay en el canon Pali, decir, estaba con muchas monjas, acompañada de muchas mujeres que se querían ordenar, pero Pajapati tenía que ordenarse primero para poder ordenar a las demás. Entonces, Patakara era de la orden de Pajapati. Patakara era una mujer que había perdido
a sus 2 hijos o 3 hijos, su papá, su mamá y su hermano el mismo día, y después de eso tuvo un estrés postraumático, digo yo, pues ahora que conocemos de psiquiatría, pero en esa época la pobre Patacara quedó loca, y quedó loca habitando las calles, y era pues como la loquita de la aldea, y por ahí, por esa villa, estaba Sakyamuni dando un discurso en un bosque con todos sus monjes. Y estaba alguien tratando pues de que la loquita no interrumpiera al Buda, que no hiciera como mucha bulla, y el Buda se dio cuenta, entonces se paró y fue a ver qué era, y resulta que estaba Patacara, y ya existiendo la orden de las monjas, el Buda la invitó y Patacara se incorporó a la orden de las monjas. Este es el poema del despertar de Patacara. Cuando andan sus campos y siembran semillas en la tierra, cuando cuidan sus esposas e hijos, los jóvenes brahmanes encuentran riqueza. En cambio yo he hecho todo bien y he seguido las reglas de mi maestro. No soy perezosa ni orgullosa, porque no he encontrado la paz. Segunda parte del poema. Al lavar mis pies, perdón que mi perro está ladrando, al lavar mis pies, miré el agua del cuenco. Corrí hacia abajo por la colina. De la forma, concentré mi mente, de la forma que entrenas un buen caballo. Luego tomé la lámpara y entré en mi celda. Otra celda de otra monja, otra celdita, pues. Revisé la cama y me senté en ella. Tomé una aguja y saqué la mecha. Cuando la lámpara se apagó, mi mente fue liberada. Fin del poema. Otra vez. Cuando aran sus campos y siembran semillas en la tierra, cuando cuidan sus esposas e hijos, los jóvenes brahmanes encuentran riqueza. En cambio yo he hecho todo bien y he seguido las reglas de mi maestro. No soy perezosa ni orgullosa. ¿Por qué entonces no he encontrado la paz? Entonces ahí en la primera parte del poema ella dice qué es lo que pasa, que a todos les va bien y a mí no, y yo estoy aquí en retiro, concentrada, durmiendo en lechos bajos, todos los preceptos, virtud cumplida, no hago daño, no hablo, no como sino una vez al día, medito todo el día, y a mí sí no me ha pasado nada. Sí, sí igual de enredada, ¿no? Entonces, se va después de haber cumplido todas las órdenes, posiblemente después de todo un día de meditación, a lavar sus pies para poder meterse a la cama, que es una estera, porque ellos no dormían en camas, pues, como las conocemos nosotros. Al lavar mis pies, miré el agua del cuenco, correr hacia abajo por la colina. Concentré mi mente de la forma que entrenas un buen caballo. Luego tomé la lámpara y entré en mi celda. Revisé la cama y me senté en ella. Tomé una aguja y saqué la mecha de la lámpara para apagarla. Cuando la lámpara se apagó, mi mente fue liberada. Quiero escuchar de ustedes más que de yo darles un monólogo. ¿Qué les parece este poema que ven ahí? Pues, no sé si les guste o no, pero hay algo que les llame la atención. A Lucía, a Vanessa, a Ricardo, a Delio, a Fernando. Una monja, todo el día sentada meditando, que dice, yo no sé, pero sigo igual de enredada. Me voy a lavar los pies y me voy para la cama. Ricardo, ¿quién? Yahisha. Yahisha primero. Yahisha. Bueno, lo único que se me ocurre, porque no ahora mismo las imágenes no me evocan, solo que cuando la lámpara se extingue la mecha y también se extinguió su deseo de agarrar la iluminación, no sé, pero no sé si está un poco lejos. Sí.
Y Ricardo, ¿qué vas a decir? Primero, lo bello de los dos poemas elegidos. Y segundo, lo sutil de la descripción, ¿no? O sea, lo que tratan de transmitir con palabras mundanas de alguna experiencia tan extramundana. Precioso. Y otra cosa, que el despertar de Patajara no ocurre en meditación. Y ocurre en el momento también en que ella está diciendo, pero ¿por qué? Pues ¿por qué? Si no hago más que esto, sigo todas las instrucciones, ¿por qué no? Y emplea la metáfora del fuego que se extingue. O sea, no tiene ningún reparo, y lo bonito de estas mujeres, les recomiendo mucho este libro porque lo bello de estas mujeres es que, y no lo voy a decir de manera denigrante, o sea, es sin vergüenza, no tienen vergüenza de decir, yo soy igual que el Buda Sakyamuni. Y es maravilloso porque en esa época esto era, pues las mujeres no tenían derecho a eso, todavía no lo tenemos. Y ellas proclaman su despertar sin ningún tipo de vergüenza, y hay unas que dicen, sí, yo soy igual que el Buda. Es un libro muy bello, y es una metáfora muy sencilla. La lámpara saqué la mecha, es algo, como una cosa muy frugal, saqué la mecha y el despertar. Bueno. Vamos a un haiku contemporáneo. Este es un haiku es un poema japonés, que normalmente, o según pues la definición del haiku, el haiku no emplea metáforas, es un poema de 3 versos más o menos, sin metáfora. Es un poema descriptivo, ¿no? Este es un haiku contemporáneo que dice, profundo en el arroyo, el enorme pez inmóvil, de cara a la corriente. Fin del poema. Otra vez. Profundo en el arroyo, el enorme pez inmóvil, de cara a la corriente. Hay algo. No está hablando de una persona sentada en meditación, pero es muy evocador. Profundo en el arroyo, el enorme pez inmóvil, de cara a la corriente. Otro poema de una haijin japonesa contemporánea dice, sobre una roca en los rápidos se sienta una camelia caída. Sobre una roca en los rápidos se sienta una camelia caída. Ella es Miura Yusuru. Aquí hay otro que es de otro haijin contemporáneo que se llama George Mash y dice, la gaviota se eleva sin hacer nada, excepto ligeras correcciones de la inclinación de su nariz. La gaviota se eleva sin hacer nada, excepto ligeras correcciones de la inclinación de su nariz. No son, de nuevo, nos está hablando de una gaviota, pues, pero yo no sé si ustedes ven en este haiku, ¿y por qué no dijo pico? ¿Por qué no se le inclina más bien el pico? Y dice la nariz. Y hay otra cosa con el esfuerzo correcto, de eso en el Zen se habla del esfuerzo sin esfuerzo. Y entonces ella se eleva sin hacer nada, o sea, hay como una alusión al esfuerzo sin esfuerzo, excepto ligeras correcciones de la inclinación de su nariz. Santoka, uno de los haijini, de los 6 haijines super de todos los tiempos, VIPs, dice, voy profundo y más profundo, las montañas verdes. Fin del poema. Voy profundo y más profundo, las montañas verdes. Pero en el Zen, la montaña es otro de los, como de los símbolos o de las imágenes de una persona sentada meditando.
Hay otro de Santoca que no es evocativo tanto del despertar, pero mojado de rocío, dice, mojado de rocío, voy en la dirección que quiero. Mojado de rocío, voy en la dirección que quiero. Lo que pasa es que las gotas de rocío son otra de las metáforas de la mente iluminada, porque en una gota de rocío se refleja todo el universo entero y sus estrellas. Entonces, son como las imágenes de la tradición del Zen, del despertar y de la mente concentrada, la mente iluminada, la mente liberada. Hay otro, un haiku de Ryokan muy famoso, seguro ustedes lo conocen, que dicen, los ladrones dejaron la luna en la ventana. Porque se entraron y se le robaron todo lo que tenía, una cobija pues y un cuenco. Entonces se le robaron la cobijita y el cuenco. Y no se dio cuenta porque se le robaron la cobija cuando él estaba dormido. Entonces se amaneció, lo despertó el frío. Entonces escribió el haiku que dice, los ladrones dejaron la luna en la ventana. Bueno, quería también que aquí hay un poema de Dogen. Espérense, que lo estoy buscando. Hay otro, bueno, déjenme terminar con solo dos cosas. Una es una historia muy bella que el Buda hace en uno de sus discursos, es una de las imágenes del despertar que también me parece bellísima, y él cuenta una historia de un hombre que va de una ciudad a la otra. Y caminando por ahí, se encuentra con un camino. Pues va caminando para la otra ciudad y se da cuenta que hay un camino. Y le llama la atención el camino porque está como que no lo usan hace tiempo, o sea, como si es un camino o no, pero sí, es un camino, y se mete por el camino y descubre que hay una ciudad abandonada, una ciudad de piedra llena de bancas, de parques, tiene murallas, tiene pozos, pero está deshabitada, está vacía. Entonces el hombre se sorprende y se sale otra vez de ese camino y se va a donde el rey a contarle que encontró una ciudad vacía, una ciudad abandonada. Y entonces el rey organiza toda una comitiva porque dice, vamos a volver a habitarla. Y el rey se va con toda la comitiva y vuelven a la ciudad y llenan y vuelven a poblar toda la ciudad y le vuelven a dar vida a los parques, a los pozos, a toda porque es bonita, la describe con bancas, una ciudad muy bella. Y entonces el Buda dice, eso es el despertar, es volver, es ir a habitar un lugar que había ahí y que nosotros no habitábamos, porque no sabíamos que estaba. Y se parece un poco a la metáfora del bombillo que estaba ahí, y se parece un poco a la metáfora de la luna que sigue ahí, aunque haya nubes. Las nubes pasan, pero la cosa está ahí. Todas estas imágenes nos hablan de algo que tenemos, que ya está ahí. No es algo que está por allá lejos, que hay que alcanzarlo y que tenemos que cambiar de alguna manera porque estamos mal, entonces hay que ir a buscar otra cosa, sino que nos hablan es de algo que está ahí adentro. Y que es que no sé si olvidamos el camino o lo cubrimos de cintas. Bueno, el último poema, y con esto termino, es Dogen. Dogen es el fundador de la tradición del Zen. No, Dogen es el fundador de la tradición del Zen Soto, creo, porque el fundador de la tradición del Zen es otro distinto. Pero se llama El poema de una mente, Dogen. Dice, aunque veo la luna de la mente en el gran cielo, desde la oscuridad de la ilusión, la elogio por su forma y color. Otra vez.
Es el poema del despertar de Dogen, by the way, o sea, no es un poema tontito, sino que es el poema del despertar de Dogen y dice, aunque veo la luna de la mente en el gran cielo, desde la oscuridad de la ilusión, la elogio por su forma y color. Él dice, aunque veo la luna de la mente. Entonces vamos a esa expresión, aunque veo la luna de la mente. La luna de la mente, ahí está citando a un maestro que se llamaba Panchen Baoji, que era un chino de la dinastía Tang del año 770, fundador de la secta Senrin-Sai, o Linji, que fue el primer ancestro de la secta Senrin-Sai. Y ese monjecito, Panchen Baoji, o sea, el maestro Panchen, dijo otro poema. O sea, Dogen está sacando una expresión del poema del ancestro número 1 y lo está poniendo en su poema del despertar. Y el poema del chino, del maestro Zen, es la luna de la mente está sola y completamente redonda. Su luz se traga la miríada de fenómenos. La luz no ilumina los objetos. Ningún objeto existe. Luz y objetos simultáneamente se desvanecen. ¿Qué es esto? Otra vez. La luna de la mente, o la mente luna, se puede traducir como la luna de la mente o la mente luna. Es decir, la luna de la mente, o la mente luna es la mente iluminada. Pues digo yo, ¿no? La mente luna. La luna de la mente, o la mente luna, está sola y completamente redonda. Su luz se traga la miríada de fenómenos. También se puede traducir cosas del mundo de los fenómenos o cosas fenomenales. Su luz se traga la miríada de cosas del mundo de los fenómenos. La luz no ilumina los objetos. Ningún objeto existe. Luz y objetos simultáneamente se desvanecen. ¿Qué es esto? Todos terminan como con una pregunta de, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo puedo compartir? Esto solo lo conozco yo. Son poemas así como muy personales. ¿Qué es esto? Este hombre está teniendo una experiencia en la que describe una luz en su mente, la mente luna, una luz en su mente que se traga la miríada de fenómenos. Ya no existen los objetos, ya la luz es igual que los objetos, ya nada existe, todo se desvanece. Es un estado muy sutil y particular y privado, pero lo plasma en un poema supremamente claro. Y entonces Dogen dice, Dogen dice, aunque veo la luna de la mente, o la mente luna, o sea, aunque veo el despertar, ya lo probé, ya lo lamí, ya supe que era eso, yo lo veo en el gran cielo, desde la oscuridad de la ilusión. O sea, él, como es japonés, admite la imperfección, admite que todavía hay ilusión del yo. O sea que él dice, estoy ahí, pero todavía tengo algo de cenizas calientes del yo. La veo desde la oscuridad, aunque la veo desde aquí, donde todavía hay cenicitas calientes, la elogio por su forma y color. Es muy discreto. Bueno, ya, es que me emociono con esto, pero tal vez ya podemos terminar. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Ya escribieron su haiku del despertar? ¿Se escribieron sus poemas? ¿Alguien ha escrito un poema? ¿Alguien quiere leer su poema del despertar? Qué temita, bueno, realmente, bueno, muchísimas gracias por todo lo compartido, con unos niveles de profundidad, muy, 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 muy hermoso y de poesía y de mensaje. Y en todos estos mensajes han sido tan hermosos y han transmitido tanto y también han logrado el objetivo, ¿no? O sea, transmitir tanto, pero igualmente, o sea,
avanzás mucho, pero igualmente te das cuenta que no avanzaste nada. Dijera. El despertar, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Te transmite esa imagen y te deja muchísimo, pero como que al final de cuentas siempre, y al menos es lo que me sucede a mí, o sea, tenés que agarrar, subirte arriba de la bicicleta y seguir pedaleando en el camino rumbo a esa luna, a ese despertar. También buscando sin buscar, porque ¿no? Mientras más buscas y demás, le te va a pasar como a la monja que luego de tanta práctica y reclamando ya al límite quizás de la desesperación, cuando menos lo esperaba, tuvo ese momento. Entonces, saber de que está ahí, quedarse como el pez ese grandote abajo de las profundidades, recibiendo toda esa corriente de agua en la cara, y bueno, llegará ese momento. Y mientras tanto, seguir, digamos, desde la poesía de una milanesa, que es lo que preparamos muchas veces acá en Sudamérica, seguir como el huevo, intentando mojar de repente lo que vayas a empanar y llenarse de pan y demás, impregnarse y para en un momento dado recibir esa poesía, ¿no? Mientras tanto, hacer oreja y seguir caminando. Así que bueno, muchas gracias de mi parte. Ay, gracias, Fernando. Gracias. Yo, bueno, también agradecerte, Catalina. No sabía muy bien de qué iba a ir tu charla, así que me sorprendieron los poemas, como que generan toda una evocación en la mente de imágenes muy sensibles o muy tenues, pero tan profundas, tan humildes también. Es como que encontré mucha humildad en la descripción de los poemas, que bueno, que la humildad de los que despiertan, de los que se encuentran con sabiduría, con todo esto. Así que me dejan pensando qué es lo que me gusta cuando recibo enseñanzas y me dejan acá carburando. Así que muchas gracias por esta enseñanza. Me dejó como atrapada, así, pensando en cada uno de los poemas. Así que, gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿terminamos con un último poema o qué? ¿O cómo cerramos, Ricardo? ¿Cómo quieres que cerremos? Hay un monjecito del 1037 que se llamaba Sushi, como el sushi que nos comemos ahora. Así se llamaba Sushi. Pero su nombre artístico era Dong Po, era un chino. Y dice: después de una noche meditando junto a un arroyo, escribe: los sonidos de los arroyos del valle son su lengua ancha y larga. Las formas de las montañas, su cuerpo puro. En la noche escuché la miríada completa de versos de los sutras. ¿Cómo puedo contarle a otros lo que dicen? Otra vez. Los sonidos de los arroyos del valle son su lengua ancha y larga. Las formas de las montañas, su cuerpo puro. ¿De quién estará hablando? O sea, ¿de quién habla él? El Buda. El Buda. Y a mí también me parece que puede ser el Buda y también puede ser el Dharma. No sé. O el despertar, no sé. Porque en Thai la palabra Dharma significa paisaje. O sea, cuando tú vas a ver a la naturaleza, vas a ver el Dharma. Dharma es la naturaleza, lo real, la realidad, lo que es. Pero cuando dices qué bonito paisaje, tú empleas la palabra Dharma.
Entonces, los sonidos de los arroyos del valle, los sonidos de los arroyos del valle. El Señor se sentó a meditar toda una noche al lado de un rito, de un arroyito. Los sonidos de los arroyos del valle son su lengua ancha y larga, la lengua del Buda. Las formas de las montañas, su cuerpo puro. En la noche escuché la miríada completa de versos de los sutras. Es como si el arroyo se los hubiera contado. ¿Cómo puedo contarle a otro lo que dicen? Otra vez, otro monje meditando dice, ¿y yo qué hago con esto? ¿Yo cómo le cuento a la gente esto? O es otro que dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo compartir esto? Es como una experiencia que todos tienen de algo que es muy difícil, va a ser muy difícil de compartir. Por lo menos nos compartieron que es muy difícil de compartir, gracias. Y bueno. Ya, Ricardo. Bueno, muchas gracias por compartir lo que no se puede compartir. Hermosa charla, hermosa meditación, muy agradecidos. Y como decía Janet, nos deja un punto de inflexión. Sandra Ramos nos dice, súper linda charla, Cata. Y bueno, deseamos agradecerte de corazón y invitarte siempre que quieras a unirte a la Sangha uruguaya y darnos otra hermosa charla y meditación. Ay, muchas gracias. Yo quería, ¿compartimos el mérito de la reunión o qué? Sí, por favor, puedes hacerlo tú. Sí. Muchas gracias. Estoy buscando un poemita que ayer me enviaron. Yo y los poemas. Dedicación del mérito. La bondad, cualquiera que sea que esta práctica haya traído, la dedicamos a todos los seres. Si hubo algún insight o algún tipo de alegría, quisiéramos compartirla con todos los seres. Cualquier mérito que nuestra práctica haya generado, queremos que se multiplique al infinito por la felicidad y el bienestar de todos.